Ya no está grabando. Ahora sí. Bueno, estamos retomando este documento para todos los que estaban súper atentos. Tenemos los lineamientos para la elaboración del plan de contingencia para el transporte terrestre de materiales y o residuos. Nos indica la definición de qué cosa es nuestro plan de contingencia y que aquí hay ciertos lineamientos para el sector transporte que nos pueden ayudar. Nosotros no somos sector transporte. Tenemos una planta de tratamiento de residuos, somos sector ese mismo que están ustedes en este momento pensando. Objetivo de este lineamiento, bueno, es guiarnos para elaborar un buen plan de contingencia. Alcance del lineamiento es lo que es transporte de materiales y o residuos peligrosos a nivel nacional, excepto el transporte por cuenta propia. Cada empresa le dará explicaciones a su sector. Un poco del marco legal. Y aquí está. Obligaciones para el ingreso del expediente. Este expediente se tiene que ingresar para ser aprobado luego por la DEGASA. Saldrá seguro que una RD para, de aprobación del plan de contingencia. Y están las indicaciones, ¿no? Se tiene que pagar el TUPA, se tiene que presentar en original totalmente firmado por el profesional habilitado, con un CD, DVD o USB. Contenido mínimo para elaborar un plan de contingencia para el transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos. Tenemos la estructura que nos dan: índice, introducción, marco legal, objetivos del plan de contingencia, alcance del plan de contingencia. Capítulo 1, datos generales de la empresa. Capítulo 2, descripción de los materiales y los residuos peligrosos. Capítulo 3, identificación de los peligros potenciales y riesgos en las rutas para el transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos. Capítulo 4, planificación de las acciones de prevención y o mitigación. Capítulo 5, ejecución del plan de contingencia y luego los anexos. Pasaremos a desarrollar un poco cada uno de estos puntos. El capítulo 1, datos generales de la empresa. Incluir los datos generales de la empresa acorde al formato número 1 de estos lineamientos. Dicha información será corroborada luego pues, por la autoridad, que pueden hacer el cruce con la SUNAT, con registros públicos, etc. Presentará la relación de vehículos habilitados por la Dirección General de Transportes Terrestre para el servicio de transporte de estos materiales y residuos peligrosos. Incluirá la lista de conductores con los que se transportarán estos materiales y o residuos peligrosos, donde se precisa nombre, apellido, número de licencia, categoría especial y el listado de capacitaciones recibidas. Aquí está el formato número 1, tal vez les parezca conocido. Denominación, razón social, domicilio fiscal, teléfono, fax, correo electrónico, número de RUC, número de representante legal, número de resolución directora del permiso de operación especial para el servicio de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos emitido por la DGTT y fecha de aprobación, nombre del profesional que elabora el plan de contingencia, número de registro del colegio profesional, persona unidad responsable de ejecutar el plan de contingencia. Varios ítems. Profesor, ¿me lo podría repetir? No, pero va a estar grabado, no se preocupe.
Sobre esta parte les contaré que nos dice incluir la lista de conductores con los que se transportan los materiales y los residuos peligrosos, donde se precisen nombres y apellidos, número de licencia, listado de capacitaciones recibidas, etc. Había una época, había una vez, hace mucho, mucho tiempo, en la época de las hadas, que la norma o la autoridad obligaba a que los transportistas tuvieran capacitación por lo menos Hazmat 1. Hazmat es, aparte de que lo que hemos visto en nuestra clase, que es Hazardous Materials, es también una certificación internacional de un curso para el manejo de materiales y o residuos peligrosos y sobre todo las emergencias que se pueden dar con estos materiales y o residuos peligrosos. En una época olvidada, la norma decía, o las normativas decían que los conductores, los choferes, los transportistas tenían que tener por lo menos esa capacitación, el Hazmat nivel 1. Y en todo el Perú, ningún transportista tenía el Hazmat nivel 1 y a la autoridad tampoco no daba ni medio o sea, no revisaba. En eso salió una empresa que hacía las capacitaciones y salió otra empresa grande que dijo, mira, vamos a diferenciarnos, vamos a invertir un poco y vamos a inscribir a nuestros choferes capacitados. Una vez que una empresa, no me acuerdo, no me pregunten si fue Ranza, si fue Cervosa, etc. Una vez que una empresa inscribió a sus transportistas, a sus choferes con capacitación, la autoridad se dio cuenta que sí era posible hacerlo en el medio, sí era posible exigirlo, y claro, si esto lo está haciendo, ¿por qué todos ustedes no lo pueden hacer? Y desde ahí se pusieron, el estándar subió y ahora hay eh, ciertas capacitaciones obligatorias para los transportistas. Capítulo 2. Descripción de los materiales y los residuos peligrosos. Se indicarán los materiales y los residuos peligrosos que se proyecta transportar, tomando como referencia nuestro formato número 5. Vamos a ver el formato número 5. No, tampoco. Este de acá. Lista de materiales y o residuos. Material y o residuo peligroso. Número de las Naciones Unidas. Clase. Hoja de seguridad. Profesor, clase es la clase 13, ¿no? Porque es nuestra semana 13. Ay, me ponen eso y los mato. Me pueden matar de un ataque al hígado, pero aparte de eso los jalo. Y su hoja de seguridad. Asimismo, se adjuntarán las hojas de seguridad MSDS de cada material peligroso, teniendo en cuenta lo establecido en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. Nota: el nombre y código de los materiales y los residuos peligrosos que proyecta transportar debe concordar con los de las hojas MSDS. Asimismo, las hojas MSDS deben ser presentadas en español. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿A quién se le ocurriría presentar, llevar pues este hipoclorito de sodio y presentar su hoja MSDS de sulfuro de hidrógeno? Ya, pues si lo han escrito aquí en la nota es porque obviamente a alguien o a varios se les ocurría tremendo error. Entonces, el nombre y el código de los materiales y residuos peligrosos que proyecta transportar deben ser los mismos que aparezcan en su MSDS. Y asimismo, las hojas MSDS deben ser presentadas en español. Somos un país en desarrollo. Otros países un poquito más avanzados, como por ejemplo la India o países de África,
avanzados en estos temas tienen todo su tramitología y permisología legal en el idioma nacional o en inglés. Es decir, todos tus trámites los puedes presentar en inglés sin ningún problema. Y los servidores públicos, parece, cuentan las leyendas, que todos son bilingües, todos manejan muy bien el inglés. Adjuntar un cuadro de compatibilidad de materiales peligrosos o, bueno, residuos peligrosos acorde a la clase de los productos que han declarado que van a transportar, teniendo en cuenta la guía de respuesta en caso de emergencia, la GRE. En caso el administrado, o sea, ustedes, proyecte realizar residuos sólidos peligrosos, deberá adjuntar al plan de contingencia una copia de su registro de empresa operadora, que le otorga la autoridad de ambiente competente. Profesor, pluma y lentejuelas, no, no, no. Autoridad del ambiente, no, autoridad de ambiente. Igual suena raro, no importa, es Ministerio del Ambiente. Sería autoridad del ambiente, ya. En caso se advierta que el transporte terrestre de productos requiera de una autorización administrativa de otro sector, el administrado deberá adjuntar dicha autorización al plan de contingencia. ¿En qué caso piensan que necesite? Estamos pidiendo autorización para mover cosas del MTC y ya tenemos la autorización del sector ambiente, también del sector salud. ¿En qué caso piensan que van a necesitar otra autorización más adicional a estas? Por favor, dejen sus 2 o 3 comentarios nada más aquí en nuestro cuadrito de texto. ¿No? ¿Ninguna idea? Bueno, en caso, por más de que estén buscando la autorización del MTC y ya tengan su autorización de su sector, sea el sector que sea, si van a transportar materiales o residuos que son insumos químicos fiscalizados o bienes fiscalizados, van a necesitar además una autorización extra de la autoridad. ¿Cuál es la autoridad para los bienes eh, eh, y para los químicos fiscalizados? ¿Se acuerdan? Dejen una vez más sus comentarios aquí abajo. Ya si esto fuera canal de YouTube, ni un comentario tendría.
Es la misma entidad que la de los armamentos militares, ¿verdad? Sí, exactamente esa. Es la SUCAMEC. Muchas gracias. Y así sé que por lo menos algunos no están dormidos o viendo su... Ya ni me acuerdo qué cosas dan en la televisión. Hace tanto que no veo tele. Eh, pero viendo sus novelas coreanas, ¿no? Ya. Capítulo 3. Identificación de los peligros y potenciales riesgos en las rutas para el transporte terrestre de material y o residuos peligrosos. Listar las rutas por las cuales planean transportar los materiales y o residuos peligrosos, precisando el nombre de la provincia, distrito o localidad de destino, con la finalidad de identificar en cada una de ellas los posibles lugares de ocurrencia de una emergencia. Según el formato 2, este que tenemos por aquí, nuestro formato 2, este de acá. A ver, se los muestro un ratito. Ruta, origen, destino, sector, kilometraje, velocidad máxima permitida, velocidad máxima recomendada, características de la vía, peligros asociados, riesgos asociados, fotografías de las zonas. A veces les comentaré cosas de nuevo del mundo real. A veces se tienen los carros arreglados para que vayan a una velocidad controlada, es decir, a una velocidad que no sea mayor que la que la empresa decide por permitida. Por ejemplo, podemos arreglar todos los carros para que nunca sobrepasen los 60 kilómetros por hora, o los 65 kilómetros por hora, o los 45, o lo que se le ocurra a la empresa. Puede ser que hayamos capacitado a nuestro personal. Aún así, los accidentes ocurren bastante. A veces no es culpa de ustedes y puede pasar un camión volquete de una minera, bueno, un camión que no se sabe de dónde es, da una vuelta a alta velocidad y parte de la tolva, o sí, parte de la tolva corta toda la cabina por la mitad y corta al chofer y corta al ayudante por la mitad. Nunca encontrarán al, al perpetrador, se escapó, se metió por ahí y el camión quedó inservible, 2 vidas terminaron y los registros y los análisis dirán que era gente con experiencia, el GPS dirá que iban a la velocidad correcta, en el lugar correcto, por la vía correcta, se pararon en todos los semáforos rojos, siguieron todas las normas de seguridad y aún así los accidentes ocurren. Así que uno tiene que estar preparado, no por pensar que has hecho o copiado el mejor plan de contingencia del mundo, estás libre de accidentes. Asimismo, una vez identificadas las zonas críticas, deberán evaluar los peligros en cada una de ellas y señalar las medidas de precaución según el formato número 3. Lo que pasa es que cuando logran identificar los puntos críticos, luego para cada punto crítico sería bueno identificar qué riesgo hay. Riesgo de deslizamiento, riesgo de desbarrancarse, riesgo de choque, etc. Aquí está nuestro formato número 3, que nos dirá pues la actividad, los riesgos de cada actividad, causas potenciales, probabilidad, consecuencia, nivel de riesgo y la jerarquía de los controles. Nos escribe alguien para decirnos destino final. Ay, yo no veo esas cosas.
Me gustan las cosas poco predecibles y más bien el moto, el meme, no, ¿cómo se llama este de acá? El tropo de esa, tropo, de esa serie de películas es de que no se puede evitar el destino. Ah, completar el modelo de declaración jurada que se adjunta en el formato número 4, en el cual se declara el conocimiento de las restricciones en cuanto a las disposiciones nacionales, regionales, locales sobre la circulación, transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos. Capítulo 4. Presentar un organigrama de funciones de forma gráfica y descriptiva, indicando la coordinación y atención de los niveles de emergencia, cargos y responsabilidades de los actores involucrados en la activación del plan de contingencia. Presentar un diagrama de flujo del sistema de comunicación para la activación del plan de contingencia por nivel de suceso, incidente, accidente, emergencia y o crisis. Incluir los números telefónicos de los principales actores involucrados, internos y externos. Oh, discúlpenme un momento, por favor. Volví. Muy bien. El diagrama de flujo del sistema de comunicación. Presentar los procedimientos donde se detallen las acciones y actividades de prevención antes de la emergencia, la respuesta, que es durante la emergencia, y la mitigación, que es después de la emergencia, considerado para cada uno de los riesgos identificados en el capítulo anterior. Un plan o cronograma de inspección y mantenimiento de sus equipos de emergencia y la frecuencia de inspección técnica de los vehículos. Tiene que llevar por lo menos periodo de revisión irresponsable. Otra parte de este capítulo es la programación anual de capacitación y simulacros para todo el personal de la organización. Normalmente, ya para este ciclo, varios de los alumnos están trabajando en algunas empresas, a veces del rubro ambiental, a veces justamente tienen que ver con algunas de estas cosas. Entonces ya pueden tener algo de idea de estos temas. Bueno, capacitación y simulacros para todo el personal de la organización, gerencia, funcionarios y otros actores involucrados, donde se indique nombre del curso, breve descripción, a qué acciones de prevención y mitigación y ante qué eventos de emergencia corresponde, objetivo, frecuencia, horas de duración, número de participantes, las posibles fechas de las participaciones y el lugar. Para la adecuada planificación de acciones, el administrado deberá contar con una adecuada logística y equipamiento, kit de emergencia e indumentaria de protección personal, a fin de afrontar una emergencia ambiental en caso de derrames, incendios u otras eventualidades, por cuanto se encuentra establecido como una obligación en el lineamiento. El administrado debe indicar la logística y el equipamiento con el cual cuenta para afrontar la emergencia
con las debidas evidencias. Dirá también la ubicación física de los equipos de emergencia en las unidades que transportan el residuo peligroso. Capítulo 5. Ejecución del plan de contingencia. El administrado debe describir las acciones mediante un flujograma donde se indiquen los pasos a seguir para poner en marcha el plan de contingencia, considerando evaluación preliminar de la situación y magnitud, notificación y activación del sistema de comunicación para la activación del plan de contingencia, los procedimientos de respuesta ante la emergencia, descritos en la etapa de planificación. Y listo, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos por acá? Formato número 1, datos generales, lo hemos visto. Y aquí están las indicaciones de cómo llenar este formatito, ¿no? En caso de una emergencia, el administrado deberá ejecutar el plan de contingencia con la finalidad de mitigar. Ah, no, esto es. No, no. Este es el formato y continuamos. Disculpen, todavía no hemos terminado con el capítulo. En caso de una emergencia, el administrado deberá ejecutar el plan de contingencia con la finalidad de mitigar los impactos generales a la salud y al ambiente. Dar cuenta en el término de la distancia, eso no significa nada, de lo ocurrido a la de Gaza, según lo establecido en el numeral 2, artículo 71, bla, 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 y llenar el formato 6A. Vamos a ver cuál es el formato 6A. Rapidito nomás. Formato 6, informe del suceso. Tenemos el 6A, es el informe inicial, y tenemos el 6B, que es el informe final. Es decir, señores autoridad, tuve un suceso, bla, 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 y luego va el informe final. Señores autoridad, ya solucioné todo, lo solucioné de esta manera y bla, 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 bla. Implementar acciones que conlleven a mitigar y disponer el componente contaminado de las zonas afectadas. Elaborar y presentar a la de Gaza posteriormente al suceso el informe final del suceso producido durante la carga, transporte, descarga, etc. De acuerdo a lo establecido en el numeral y no sé qué. El informe final deberá contemplar las acciones de remediación en caso del evento de emergencia haya ocasionado un daño al ambiente. Bueno, adjuntar en los anexos, por lo menos y de manera obligatoria, los siguientes documentos. El certificado de habilidad o declaración jurada de habilitación del que elaboró el plan de contingencia. En caso de tratarse de una EO, debe adjuntar también la copia de su registro de operador. Se deben adjuntar los mapas viales de las rutas que van a seguir los transportes, las hojas de seguridad de los residuos peligrosos transportados, la lista de entidades externas a las cuales se debe recurrir en caso de emergencia. Acá hay algo antes ya. Hojas de seguridad y o características de los residuos peligrosos transportados. Podría ser que hay una empresa completamente nueva, una empresa operadora que se llama Untelcito SAC. Y Untelcito SAC no sabe qué residuos peligrosos va a transportar, quiere transportar de todo porque pues es chamba, ¿no? Y chamba es dinero y dinero es, no sé qué es dinero, pero pueden alquilar la felicidad. Ya. Entonces, lo que hacen es generar su plan de contingencia para la mayoría
o alguna de las cosas más comunes que piensen que van a transportar. Si en el transcurso de ese año ven que hay alguna otra cosa para transportar que es peligrosa, la transportan igual, ganan el negocio y hacen su modificación para el siguiente año, inscriben mejor su plan de contingencia, lo amplían. No es obligatorio quedarse sin hacer el negocio solamente porque no está en su plan de contingencia. Es decir, no está la MSDS de ese producto, pero su peligrosidad podría ser inflamable, sí debería estar. Ahora sí, seguimos. Disculpen. Lista de entidades externas, podrían ser bomberos, policía, defensa civil, centro de salud, etc. Copia de la póliza de seguro vigente. Glosario que aclare algún tipo de terminología rara que hayan usado, muy técnica, muy de su sector, de su rubro. Y otros documentos que consideren convenientes. ¿Qué más? La vigencia del plan de contingencia es la misma que el tiempo de vigencia de la resolución directoral emitida por la DGTT. Entonces, usualmente creo que es un año o eran 5 años. No me acuerdo si fuera de práctica. Pero cuando tengan su resolución aprobada, ahí va a salir un tiempo. Aún así, no quita que cuando les dé la gana pueden hacer el trámite para actualizarlo. ¿Por qué? Porque actualizar el plan es como volver a inscribir un plan, es decir, es el trámite completo. Ya habíamos visto esto de acá. Formato número 2, vamos a identificar lugares. El administrado debe realizar una matriz por cada una de sus rutas donde va a evaluar los posibles lugares de ocurrencia de una emergencia en las rutas para el transporte terrestre de residuos peligrosos. Podría ser una curva muy pronunciada, una serie de curvas, una quebrada, bueno, algún tipo de zanja, un lugar donde siempre hay deslizamientos, etc. Sector. La columna del sector es una zona geográfica por la cual se transportan los residuos peligrosos. Características de la vía, si es plano, ondulado, accidentado, escarpado, autopista, carretera, trocha. Peligro, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños. Podría ser exceso de velocidad, zona de lluvia, zona de granizo, zona de neblina, pista no asfaltada, pista no afirmada, curva peligrosa, cruce de personas, falta de señalización, deslizamiento de piedras, fatiga, cansancio, entre otros. Riesgo. Probabilidad que un peligro se materialice, generando daños. Y 5. Adjunta alguna fotografía de la zona identificada. Formato número 3. Ya que hemos identificado la zona, ahora cada una de esas zonas tienen que ser evaluadas, ¿no? El administrador deberá realizar una matriz por cada una de las rutas para las actividades principales: carga, estiva, verificación de estiva, aseguramiento de carga, paradas de inspección, etcétera, etcétera. Diré para los pasos de su proceso logístico. Actividades, riesgos, causa potencial, control, exposición, probabilidad, consecuencia, nivel de riesgo, eliminación, sustitución, ingeniería, administración, EPPs. En la columna de control
Mejor esto lo vemos más abajo. Así es un poco aburrido. Vamos por este lado. Criterios de control. Podemos poner alto, medio o bajo. Alto, no hay ningún control para el riesgo. Medio, existen controles para el riesgo, pero no son adecuados o efectivos. Bajo, existen controles para el riesgo y son adecuados y efectivos. Criterios de exposición. Continuo, frecuente, ocasional, esporádico. Continuo. Varias veces a lo largo de la ruta, con tiempo prolongados, más del 50% de la ruta tiene exposición. Disculpe. Frecuente. De vez en cuando tiene exposición. Varias veces a lo largo de la ruta, con tiempos cortos, entre el 30 y el 50% de la ruta. Exposición ocasional. Alguna vez a lo largo de la ruta con periodos cortos de tiempo, entre el 10 al 30% de la ruta. Esporádico. Muy pocas veces y con periodos cortos de tiempo, menos del 10% de la ruta. Luego, usamos control, usamos exposición y nos darán la probabilidad. Probabilidad alta, probabilidad media, probabilidad baja. Criterios, más criterios. Criterios de consecuencia. Consecuencias fatales. Daño permanente, daño temporal, daños menores o sin daño. Consecuencias fatales a la persona. Lesiones o mala salud que conducen a la muerte. Fatales al ambiente. Daños graves o irreversibles. Daño permanente a la persona. Pérdida de facultades físicas permanentes o sensoriales. Daño permanente al ambiente, daños al ambiente reversibles a largo plazo, más de 6 meses para poder revertir los daños. Daño temporal a la persona, pérdida de facultades físicas temporales, requiere tratamiento y descanso médico. Daño temporal al ambiente, daños al ambiente reversibles a mediano plazo, menos de 6 meses. Daños menores a la persona, daños superficiales, cortes leves, magulladuras pequeñas, irritación de los ojos, molestias vagas, dolor de cabeza, dolor de quemaduras leves, requiere atención médica ambulatoria. Daños menores al ambiente, daños al ambiente reversibles de forma inmediata o natural. Y sin daño, qué felicidad. A la persona no existen lesiones, al ambiente no hay daños. Y luego cruzaremos las consecuencias con la probabilidad. Y nos saldrá si tenemos un riesgo trivial, un riesgo moderado o un riesgo crítico. Y con todas esas cositas ya podemos llenar nuestro cuadro formato número 3, matriz de evaluación y control de riesgos para cada una de nuestras actividades. Una declaración jurada que ya la vimos, simplemente es yo declaro que conozco las restricciones vigentes. Lista de materiales o residuos, ya lo vimos. Informe de reporte de el incidente. El reporte inicial nos va a decir datos básicos de la emergencia, fecha, hora, lugar, tipo del evento, volcadura, choque, otros, consecuencias del evento, si fue con materiales peligrosos, con residuos peligrosos, con alguna otra cosa, etc. Ubicación geográfica
UTM, tipo de material o residuo peligroso derramado y algunos datos de la empresa de servicio de transporte. Finalmente, oiga, todavía hay unos puntos más, diré. De la población, recursos naturales, si han sido afectadas lagunas, quebradas, ríos, bofedales, etcétera, áreas agrícolas, infraestructura hidráulica, de las acciones de contingencia a implementar. Por si acaso todo esto está en blanco, ¿no? Es decir, acá es una guía, pero ustedes borran todo esto de acá, que desde la palabra describir hasta la palabra afectada, y ponen solamente las acciones a implementar. Como ejemplo, podría ser recojo de material o residuo peligroso, muestreos, análisis de laboratorio, frecuencia de monitoreo, limpieza total, restauración de la zona afectada, indicar la empresa que realizará el recojo y la restauración de zonas afectadas, de las acciones de comunicación realizadas y medios de verificación. Describir las acciones de comunicación inmediatas realizadas de acuerdo al directorio del formato C, lo tenemos más adelante, ahora lo vemos, y los medios de verificación de que sí hicieron las comunicaciones adecuadas. Números de teléfonos, correos electrónicos de contacto reportados, fotografías del evento, diagrama gráfico del evento, mapa de ubicación del evento y área de influencia, mapa de ubicación de puntos de monitoreo y el informe final. De acuerdo a la información reportada en el informe inicial, la empresa de servicios debe detallar datos básicos de la emergencia, daños ocasionados, las acciones de contingencia implementadas, bueno, describir todas las acciones a ejecutar, ¿no? Es decir, la empresa que realizó el recojo, cómo se hizo el recojo de residuos materiales y zona afectada, podría ser tierra que ha sido contaminada, etcétera, muestreos, análisis de laboratorio para los parámetros, frecuencia de monitoreo, limpieza total, restauración de la zona afectada, fotografías del evento y de cada acción realizada, diagrama gráfico del evento, mapa de ubicación del evento y área de influencia, mapa de ubicación de los puntos de monitoreo. Otra diferente, medidas propuestas por la empresa de servicios de transporte para evitar la repetición del accidente. Y ya casi cerrando, directorio para la comunicación de la emergencia. Tenemos aquí a la GASA, Policía Nacional, esta institución del sector salud, Cuerpo General de Bomberos, OSINERMI, MINEM, ANA, OEFA, GORE, Municipalidad, Defensoría del Pueblo, FEMA, no sé qué es FEMA, y la empresa. También tenemos un pequeño instructivo que nos dirá cómo llenar nuestro formato 6, informe inicial y final del suceso producido. Nos dice que para el informe inicial vamos a poner datos básicos de la empresa, fecha, ahora lo que vimos por ahí arriba, ¿no? Tipo del evento, consecuencias, precisar pues si como consecuencia del accidente se generó derrame de material, residuo peligroso, o una rotura de tanque de combustible, o se derramó hidrolina, aceite, etc. Ubicación geográfica, tipo de material de residuo o residuo derramado. Hay que describir el material con nombre, características, composición química, estado y uso. Número ONU, peso y volumen del material derramado o el componente derramado, nombre del generador de material residuo, destinatario,
Para la empresa de transporte también los datos necesarios acerca de la población, también los recursos naturales involucrados, describir si el lugar del accidente se encuentra ubicado junto a poblaciones o cultivos, precisar el riesgo o daños ocasionados. De las acciones de contingencia a implementar, ya las habíamos visto, de las acciones de comunicación a realizar, y para el informe final, más o menos lo mismo, ¿no? Descripción de la unidad de transporte, servicios alertados y movilizados, medidas inmediatas para mitigar las consecuencias del accidente, análisis de las causas probables del accidente, para que pues modificar algo y que ya no se vuelvan a dar, medidas propuestas por el responsable del plan de contingencia para evitar la repetición de los accidentes, información adicional. Y con eso será todo por este documentito. ¿Qué otra cosa les puedo mostrar? Esto, por ejemplo, es la resolución que aprueba un plan de contingencia. El Ministerio de Transporte, sellos, firmas importantes. Visto que me pidieron y pagaron y mandaron el expediente y todo salió bien, considerando bla, 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 se resuelve a aprobar el plan de contingencia presentado por una empresa, remitir la copia certificada de la presente resolución a la empresa. La resolución es el documento que te dice que ya ha sido aprobado tu plan de contingencia y todo será felicidad. Bueno, ahora procederé a apagar la grabación